carreteras explosivas y polvorientas, una pesadilla para las comunidades circundantes. Allá arriba pueden ver el polvorín y acá abajo se siente la peste a polvo y pólvora de la detonación que hicieron hace unos minutos atrás. Ustedes ven, eso no es polvo de Sahara, eso es polvorín. Por más de 70 años, las comunidades aledañas a la cantera Carraízo, en el municipio de Trujillo Alto, han tenido que sobrevivir diariamente a los efectos adversos de explotación minera y de la operación de la cantera sin o con escasa supervisión gubernamental y a cielo abierto. Entre estas se destacan explosiones que estremecen cientos de residencias y quiebran sus paredes y techos, de la contaminación por ruido producido por las máquinas que trabajan todo el día incesantemente para remover la tierra, la contaminación del aire y las aguas del embalse y sus quebradas debido a los polvos fugitivos que se esparcen por todo el lugar, empolvando las casas por dentro y por fuera, y las escorrentías de aguas grises que en días lluviosos bajan de la cantera hacia la carretera 175 y llegan al Río Grande de Loíza. En los municipios de nuestro país, muchas veces se establecen empresas en las zonas rurales, cuyo fin primordial es explotar los recursos naturales del lugar. Este es el caso de la cantera Carraízo, cuyo nacimiento estuvo muy ligado a la división de bienes hereditarios de la finca de 107 cuerdas del señor Ezequiel Ramos Viera y a la persona que realizó el trabajo de la segregación y las correspondientes escrituras de los terrenos de esta finca cuando don Ezequiel falleció en 1932. Fue el licenciado Hermann Riquehoff quien estuvo a cargo de esta tarea. Según la escritura, como pago por el trabajo que don Germán realizó con la mensura de esta finca, se le adjudicaron 15 cuerdas. Además, compró 5 parcelas de 8.50 cuerdas a los herederos que no vivían en la finca y que estaban dispuestos a venderla porque se quejaban de que le habían asignado los terrenos peores, que eran de pura piedra. En 1950, la cantera Carraízo comenzó a operar en los terrenos que el señor Riquehoff había adquirido de la finca de don Ezequiel con el nombre de Cantera Carraízo Riquehoff, que en el 1944 fue inscrita en el Departamento de Estado. Los recuerdos de niña que yo tengo de la finca de mi bisabuelo, Ezequiel Ramos Viera, es que era una finca muy bonita. Tenía 2 montañas altas, colinas y 2 quebradas, la quebrada El Trapiche y la quebrada El Guano. Ambas quebradas tenían un pozo donde la gente venía a buscar agua. También la quebrada del Guano tenía charcos grandes donde la gente se bañaba y las señoras del lugar venían a lavar la ropa. Una de las montañas altas daba vista hacia el Río Grande de Loíza y se veía la represa y se veía el yunque. En la otra montaña, que se llamaba el Ceboruco, tenía una vista hacia San Juan y se veía el mar y se veía el aeropuerto. Y cuando uno iba en la tarde a ver el panorama desde allí, San Juan se veía como un pedazo de oro. La finca de mi bisabuelo comenzaba en la carretera 175 y subía hasta la carretera 843, donde está la escuela Josefe Díaz. Vivía uno, Narciso Ramos, Abelino Ramos. Vivía en la finca de nosotros como tal, que yo veía que era de nosotros. No, porque vivía colindante, estaban los de los Ramos, pero de una señora que le decíamos Madrina Lisa, que colindaba con la finca de casa, y con la de Nemesia Ramos. Todos eran Ramos.
Entonces estaba esta casita en donde está el Seboruco, que la habitaba bastante un tío de mami que se llamaba Benigno Hernández García tenía que ser, o Hernández, yo sé de Hernández, que porque era tío de hermano de mi abuelita materna. En sus comienzos, la cantera no causaba muchos problemas a los vecinos del lugar. El trabajo era más rudimentario y los vecinos vieron con buenos ojos el establecimiento de esa empresa porque tenían la esperanza que trajera nuevos empleos. Pero cuando la cantera se fue acercando a las áreas más habitadas y ya las detonaciones con explosivos para extraer la piedra eran más fuertes, en ese momento comenzaron los problemas en toda la comunidad. En 1997, la comunidad, ya cansada de lo que denominaban un atropello, comenzó un movimiento de protestas contra la cantera Carraízo y de denuncias ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para que no se les renovara el permiso que se vencía próximamente. Después de varias luchas y vistas públicas, desde el 1997 a 1999, a la cantera Carraízo solo le aplicaron varias multas por la violación a varias de sus 93 condiciones al permiso y no pasó nada más, y la cantera siguió operando en la misma forma en que venía haciéndolo. Entonces la comunidad, muy desanimada, porque el proceso fue muy cuesta arriba, ya que tuvieron que levantar fondos para pagar abogados y peritos, y en desventaja con esta empresa multimillonaria, desistieron de seguir luchando. Durante los años de 1997 hasta 1999, nosotros hemos llevado una lucha en contra de la cantera, pero lamentablemente las entidades que tienen que ayudarnos, protegernos, en especial el Departamento de Recursos Naturales, nos han dado prácticamente la espalda. Para esa época nosotros estuvimos luchando, tuvimos que hacer muchas actividades para poder generar ingresos, para poder sufragar los gastos, porque la misma agencia nos exigía unas cosas que nosotros no podíamos pagar. En Puerto Rico, las canteras son lugares donde se extraen materiales geológicos como rocas ígneas y arena, principalmente para usos industriales y de construcción de carreteras, viviendas y edificios. Pero la extracción implica el uso de explosivos para romper la roca y facilitar su transporte. La extracción de corteza terrestre, especialmente la extracción de piedra ígnea, puede causar varios problemas ambientales y sociales, como son la contaminación del suelo, agua y aire, la pérdida de biodiversidad, la alteración del paisaje y la salud de las comunidades locales, todo relacionado con el polvo y la contaminación del aire. Una cantera es una explotación de rocas a cielo abierto, es decir, que está en la superficie. En el caso de la cantera Carraízo, la explotación sería de una roca de origen extrusivo, la que se solidifica hace millones de años a 1 kilómetro menos de profundidad. Si se solidificó en la superficie, entonces hablamos de una roca extrusiva volcánica. Si tú me preguntas cómo me afecta la cantera o qué pienso o qué siento de la cantera que está en Carraízo, que yo digo que no es de Carraízo, yo digo que está en Carraízo. Para mí de Carraízo es la escuela, es la comunidad, son las farmacias, es la ferretería. Son todas esas gentes, personas o comercios que nos dan un buen servicio y que nunca nos han hecho daño. Esta cantera que está en Carraízo, que también tenemos que puntualizar que la comunidad de Carraízo es más vieja que la cantera. Nosotros fuimos primero que esa cantera que se ubica aquí en Carraízo. Pues para mí esa cantera es un invasor. Yo lo veo como ese invasor despiadado que viene a destruir. Nunca ha dado algo positivo a esta comunidad. Principalmente la molestia de las comunidades que viven aledañas
a las canteras, la cantera Carraízo y otras canteras, la cantera Carolina, la de San Antonio, la principal queja es la falta de supervisión y de fiscalización de parte de la agencia. Ciertamente hay innumerables reglamentos y leyes que aplican a esta actividad o este negocio, comenzando por una ley que es tan antigua como la Ley de Minas de 1933, que establece que todos los minerales que están en el subsuelo de una propiedad no son parte del dueño de la propiedad, son parte del pueblo de Puerto Rico. Para la operación de una cantera en Puerto Rico se requiere de un permiso de extracción terrestre en el Departamento de Recursos Naturales. El Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación de Puerto Rico dice que las canteras tienen que estar en un área especial. Un área especial significa que está alejado de todo desarrollo. La cantera de Carraízo, lo que está pasando es que ha llegado a un nivel, a un punto que ya no puede seguir expandiendo. Cuando tú tienes desarrollo de urbanizaciones, tienes una comunidad desarrollada de vecinos como lo es el Camino Los Ramos y el Camino Los Alemán, no hay espacio para dónde crecer. Entonces ellos siguen comprando terrenos para seguir expandiendo, pero la naturaleza de una cantera, que cuando explota, las vibraciones y el polvo afectan tanto, no hay forma de seguir expandiéndolo, por lo menos en la de Carraízo. Por cierto, las investigaciones que hemos hecho hasta este momento, lo que indican es que la cantera Carraízo comenzó operación hacia 1950 aproximadamente, que es la época para la que se construyó la represa Carraízo, del 50 al 54. Esa cantera comenzaron a operarla cerca de la carretera 175 y bastante cerca de donde vino a estar la represa Carraízo. La privatización de todos los servicios que anteriormente daba el Estado, ¿verdad?, que era función inherente de supervisar, se ha dejado en las manos de entidades privadas que el fin que tienen es un fin básicamente de ganancia. Entonces, el aspecto tan importante que es de la fiscalización, esa fase que se deja en las manos de las empresas privadas, se opera muy livianamente y no siguiendo los rigores que establecen las leyes como que regulan la remoción de corteza terrestre, la misma ley de minas, la ley de calidad ambiental, es decir, de la Clean Water Act, que es de jurisdicción federal, pero que tenemos aquí hay injerencia en la aplicación de esa con actividades que regulan la calidad del aire, porque la explotación de una cantera produce mucho polvo, produce mucho sedimento, que también ese sedimento contamina cuando hay mucha lluvia en los cuerpos de agua aledaños, ¿verdad? Y hay una reglamentación que es la regulación de las aguas limpias, el Clean Water Act, que también establece una serie de parámetros o indicadores para evitar ese tipo de contaminación. Pues las empresas privadas o no lo hacen o no se autorregulan, ¿verdad? O lo hacen livianamente. Toda partícula de polvo tiene un impacto sobre el organismo que entra en contacto con ella. Si es un humano, pues las partículas de gran tamaño van a tender a irritar la piel, a irritar los ojos, a irritar la nariz y a irritar la garganta. En el caso de la nariz podría en algunas personas generar sinusitis o agravar la sinusitis. En el caso de personas que tengan tendencia a ser alérgicas, podría desarrollar alergias que no tenían. Otras que ya tenían alergia, podría agravar su reacción alérgica como resultado de su exposición a ese polvo. Las partículas más pequeñas que había planteado, que pueden llegar hasta los pulmones, a los alveolos, pueden
causar asma o pueden agravar asma preexistente. Mi papá nunca lo vi fumando, murió de fibrosis pulmonar. Mi mamá nunca ha fumado, tiene COPD. Te puedo decir de familias en donde de 5 hermanas, 3 han muerto de cáncer. Yo sufrí cáncer, mi mamá sufrió cáncer. Yo entiendo que todas esas enfermedades están ligadas, abatadas de alguna manera a todos esos químicos y esas cosas que salen de la cantera cuando se hacen esas explosiones. Y entonces las comunidades que viven tan cerca de las canteras sufren de esto, de contaminación de las aguas, de ruido que sobrepasan los decibeles regulados por la ley de ruido, ¿verdad? La cantidad de polvo fugitivo que es permitido bajo estas leyes en las comunidades que experimentan todos los días. El polvo fugitivo que ocasionado por la explosión a cielo abierto, que es la mayoría, yo creía que todas las canteras que hay en Puerto Rico operan explotación de cielo abierto, que produce muchísimo polvo fugitivo y que las comunidades aledañas sufren este polvo fugitivo y adquieren enfermedades a través de los años de ese polvo fugitivo que a través de los años no ha sido regulado, no ha sido supervisado por las agencias, porque este tipo de actividad se le ha delegado a estas empresas privadas que no lo hacen o lo hacen muy livianamente. Yo llevo viviendo en esta área de Carraízo alrededor de 60 años o más de 60 años. Y estoy viviendo aquí porque es el lugar que escogí para vivir y que me gusta vivir. Pero lamentablemente las explosiones y el polvo que emanan de la cantera Carraízo han trastocado nuestra calidad de vida. Al presente, la cantera, los dueños de la cantera han adquirido 3 parcelas adyacentes inmediatas a la urbanización Villas de Carraízo. Eso en un futuro puede presentar un problema en las residencias por los explosivos de la cantera, que presentan unos problemas de las estructuras de las casas, ya sea en las paredes, los techos y en los pisos. También representa un problema en los polvos fugitivos que no son visibles, pero sí afecta la salud, y ya eso hemos notado en varias residencias que tienen ese problema y en la salud de las personas. La operación de canteras a cielo abierto es incompatible con la existencia de viviendas a 1 kilómetro o más de estas. No hay forma de que pueda compartir el área con un desarrollo existente de vivienda, como lo es en Carraízo. La proximidad es muy poca. Ya quedan menos de 200 metros a una escuela elemental, a una urbanización desarrollada y a comunidades, cuerpos de agua, y también está al lado de la represa de Carraízo, la cual las explosiones afectan la infraestructura. Esta es una empresa de los días que no sé de qué tiempo, pero cuando yo vine aquí apenas nosotros veíamos esto. Esto se siguió incrementando y la fuerza de estas personas, de la familia y de la empresa Los Días, ha venido recobrando tierras y más tierras, y entonces bajo engaño a la familia. Ya tenemos una escuela que está casi dentro, prácticamente, de esos terrenos. Últimamente le compraron a la última montaña que teníamos de frente a la casa mía, de mi madre, de mis hijos, de mis nietos. Eso quedó ahí. Ya nosotros podemos ver, de la casa de nosotros podemos ver las montañas de tierra que ellos van amontonando para seguir moviendo este terreno. Yo espero que tomen cartas en el asunto las personas que tienen que ver con esta situación, para que puedan
parar esto y a ver a cómo vamos a llegar a un acuerdo. Ellos tienen que parar eso. La gente de Carraízo tiene un apego bien fuerte con su comunidad. ¿Y por qué no? Es lo que nuestros ancestros nos dejaron. Aquí se han mudado familias que llevan más de 20 años viviendo en villas de Carraízo, en haciendas de Carraízo. El Camino de los Ramos lleva 5 generaciones. El Camino de los Alemán también. Llevan como 5 generaciones, 6 generaciones even en esta área. Pero porque una empresa quiere seguir expandiendo, como lo es una cantera, eso afecta la calidad de vida y no hay forma de expandir. Ya la cantera de Carraízo tiene una fecha de expiración. Y esa fecha de expiración se tiene que establecer en piedra porque no hay que más explotar. Ellos tienen que salir de la comunidad. Pues las comunidades van a tener que organizarse y hacer más presión, empoderarse de la lucha o empoderarse incluso de la fiscalización que no está haciendo el gobierno para presionar al gobierno a que proteja a las comunidades y que detenga la expansión desmedida que están haciendo este tipo de negocios, que en algún momento tienen que cesar. No pueden estar por toda la vida expandiéndose y expandiéndose, llevándose la vida y la tranquilidad de las comunidades y de las organizaciones que quedan aledañas. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa que tenemos un cáncer que se está comiendo todo entre las comunidades, sin piedad y sin misericordia. Y no sé hasta dónde va a llegar sobre nosotros, sobre nuestras casas. Yo creo que la canción que Bad Bunny canta, Lo que le pasó a Hawái, es un ejemplo de lo que nos pasa a nosotros. Nos quieren quitar el río, nos han comido las montañas y quieren el barrio mío y que la gente se vaya. Hago este llamado porque los residentes de Villa de Carraízo vamos a estar seriamente afectados, especialmente los más cercanos a la cantera, que son las calles 45, la calle 49, la calle 46, calle 48, calle 47 y así sucesivamente. Tenemos, según va subiendo la montaña, pero el polvo fugitivo sigue afectando. Y yo creo que la comunidad está preparada para continuar luchando contra esto y ojalá que encontremos el apoyo donde lo necesitamos para detener esto, porque solamente nos queda ese pequeño pulmoncito que está lleno de palmas reales que son protegidas. Y la intención de la cantera es derribar esa montaña también. Para finalizar, queremos expresar que en esta lucha la entidad gubernamental que ha hecho una reivindicación al problema de la comunidad de Carraízo es la Administración Municipal de Trujillo Alto, organismo que en la planificación de su territorio ha decidido atender la incompatibilidad entre usos, sobre todo la incompatibilidad entre usos industriales pesados y zonas residenciales. Hay que planificar y dar los permisos con conciencia. La belleza de nuestro país está en la exuberancia de su naturaleza y eso es lo que admiran todos los que nos visitan. No la destruyamos sembrándola de placas de cemento para que personas extranjeras con mucho dinero se queden con nuestro paraíso. Puerto Rico es de todos los puertorriqueños, pobres, ricos y trabajadores.